¿Cómo están? Un agrado dar mi saludo. Les saluda Francisco Darmendral, magíster en Historia Económica y Empresarial. En este especial, en el marco del mes de septiembre, para mí es un honor presentar esta conferencia en conjunto con el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. Y aquí quiero presentar al profesor Marco Fernández, quien es el jefe del Departamento de Museología del museo. ¿Cómo está, profesor Marco? Muy bien, Francisco, un agrado también de saludarte y poder hacer este tipo de programa para dar a conocer nuestra historia naval, particularmente en este caso, en un mes tan importante para nuestro país. Así es, profesor. Muchas gracias al Museo Marítimo por la instancia de poder conversar este mes de la patria, septiembre. Y la temática que vamos a conversar en esta conferencia en línea, y agradecer a quienes se suman o se sumarán posteriormente, es sobre la independencia de Chile, el aspecto marítimo. Siempre tenemos el concepto del 18 de septiembre, las campañas militares posteriores, pero la superficie, pero muy pocas personas saben lo que pasó en el mar, que fue un escenario importante para lo que sería el proceso de emancipación. Pero profesor, hagamos un breve contexto de lo que pasó el 18 de septiembre, si le parece, para que nuestros amigos entiendan. Sí, mira, es un tema que no deja de ser interesante porque hay mucha gente, muchos chilenos, que no entienden o desconocen de que en realidad lo que nosotros debiéramos celebrar el 18 de septiembre no es la independencia de Chile. Nosotros en rigor tenemos que celebrar nuestra independencia, si tú me preguntas a mí, el 12 de febrero, incluso ahí ustedes en la zona de Concepción lo tienen más claro que nadie, por la fecha, el primer aniversario después de la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero del año 1817, al año siguiente, se hace la Jura de la Independencia ahí en Concepción, también en Talca, y en realidad nosotros debiéramos partir con eso, y que el 18 de septiembre de 1810 no es otra cosa que los representantes de esta Junta de Gobierno era jurarle fidelidad incluso al amadísimo rey Fernando VII, cautivo del invasor español. Por lo tanto, si tú me preguntas si alguna de las personas de esa época juraron, como algunos dicen, soterradamente buscar una independencia futuro, yo creo que no fue así. Así es, más bien lo que se conmemora en la instalación de un gobierno autónomo, a nombre de su majestad, como dice el profesor, que era un gobierno provisorio, por eso se llama primera junta de gobierno, pero en ningún caso nadie al menos de esa sesión habló de independencia. Mucho Así es. después hablaríamos de independencia. Profesor, una pregunta que nuestros amigos se estarán realizando es, bueno, Armada Nacional no había en ese momento, porque todavía Chile no existía como tal, está en la Capitanía de Chile. Pero ¿cuál es la situación marítima en ese minuto de la Capitanía de Chile? Bueno, muy buena pregunta, Francisco, porque por su condición de capitanía, realmente Chile no tenía, o los gobernantes españoles que regían aquí en América y puntualmente en Chile, no le daban importancia a la parte marítima. Es más, tú sabes que todos los pertrechos, recursos, tropas principalmente llegaban del Virreinato del Perú, desde el Callao, a Valparaíso, Talcahuano, luego Valdivia y Chiloé. Ya habían algunos armadores privados, pero de muy poca monta, muy pequeñas embarcaciones, que hacían el comercio de cabotaje, pero la presencia de lo que podríamos decir la Real Armada Española está concentrada en el Callao, en el virreinato del Perú, y por eso que era virreinato, por la importancia que tenía. Y nosotros como Chile incluso ni siquiera contamos con un arsenal, con un apostadero, como sí lo tenían los españoles en el Callao, como ya te lo mencioné. Profesor, ¿y cuál era como el puerto principal que tenía entonces la Capitanía General de Chile? Y donde Mira, además llegaban los refuerzos, disculpen, los suministros del Perú también, del Virreinato del Perú. mira, la verdad que Valparaíso era una pequeña caleta. Valparaíso adquiere su condición de puerto importante cuando comienza precisamente el proceso emancipador, cuando Higgins, como lo vamos a ver más adelante, comienza a crear esta primera escuadra, contrata marinos, compra buques y arma la escuadra, y ahí Valparaíso se convierte en el verdadero puerto de Chile. Antiguamente, créeme, en esa época
no era mayor que lo que se recibía en cuanto a naves en Talcahuano y en Chiloé, incluso Valdivia y Chiloé en ese tiempo, tú sabes que eran tremendamente importantes desde el punto de vista estratégico para el rey de España, y en este caso el virrey que lo representaba. Así es, y Talcahuano, bueno, para quienes no me conocen, soy de Concepción, pues en Concepción, Talcahuano era un enclave importante para la corona española porque ahí venían los suministros y los refuerzos del virreinato del Perú. Profesor, acabamos de comenzar la Patria Vieja. Pasó el 18 de septiembre, el Cabildo Abierto, posteriormente llega José Miguel Carrera. ¿Es aquí donde comienza el camino de la Armada Nacional? Si nos podía precisar y contextualizar. Hablamos año 1811, 1812. ¿Qué pasa ahí? Mira, este es un tema bastante interesante de destacar porque nosotros todos le reconocemos, aplaudimos esta visión marítima que tuvo O'Higgins para crear la primera escuadra nacional, que zarpa de Valparaíso en octubre del año 18, pero previamente tenemos a este gran personaje en nuestra historia, el general Carrera, que también tuvo una visión marítima tremendamente importante. De hecho, él le dice, siendo presidente de la Junta de Gobierno, estando en campaña, él deja el cargo, se va en campaña a la zona de Chillán, y él le dice al gobernador de que había que formar una flotilla para levantar el bloqueo del puerto de Valparaíso, esto de la Perla y el Potrillo, y que lamentablemente para las intenciones de los patriotas chilenos de la época, la Perla sufre una traición, es capturada por el Potrillo y ahí podríamos decir que desaparece el primer intento naval de nuestro país. Pero eso no significó que Carrera dejara de pensar en que para lograr la plena independencia Chile tenía que contar con un poder naval. Viene el desastre de Rancagua, él se va a Buenos Aires, contrata, expende patentes de corsario a un par de personas, como Guillermo Brown, por ejemplo, y a Jewitt, que era un norteamericano. Previamente había contratado y nombrado a un comandante jefe de la Armada. O sea, había dictado reglamento uniforme, había hecho una serie de cosas que lamentablemente vino el desastre de Rancagua y eso quedó en nada. Y de Buenos Aires, él posteriormente viaja a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos y gracias a una serie de gestiones, principalmente apoyadas por su amigo Robert Poinsett, que estaba muy bien vinculado allá en Estados Unidos, logra con casi nada de recursos contratar naves oficiales, comprar cañones y una serie de elementos para traerlo a América. Son cuatro buques, si no me falla la memoria, que él contrata, que llegan a Buenos Aires y que lamentablemente para él, en la fecha que llegan, prácticamente coincide con el triunfo patriota en la batalla de Chacabuco. Por lo tanto, el director supremo del Río de la Plata, Pueyrredón, le niega el seguir el viaje a Chile, lo toma prisionero y le incauta los bienes. Y ahí él se ve la necesidad de huir a Montevideo, y esa es otra historia, pero resulta de que él trajo nave. Es más, hay unas imágenes muy bonitas, unas recreaciones obviamente, donde se ven las primeras naves chilenas navegando por el Atlántico con bandera de la Patria Vieja. Por lo tanto, eso es en síntesis. Carrera realizó el primer intento, no le funcionó por razones políticas extras a Chile, pero al igual que O'Higgins, tuvo una tremenda y clara visión de la importancia que tenía el dominio del mar, igual tener una escuadra para lograr su plena independencia. Es importante, por eso el objetivo de esta conversación y reitero los agradecimientos al museo de precisar ciertos conceptos y también dar cuenta de que este proceso comenzó justamente con José Miguel Carrera, que sentó la primera piedra, si se puede decir, de lo que sería la futura Armada Nacional. Profesor, ya entramos, avanzando en el tiempo, al periodo de la Reconquista y de ahí nos pasamos al periodo de la Patria Nueva. ¿En qué situación se encuentra la incipiente Armada? ¿Cuándo podríamos precisar ya un punto de inicio? Mira, la verdad que durante el periodo de la Patria Vieja, luego del desastre de Rancagua, Chile no logró,
pese a los intentos de carrera, no logró crear una flota, no le fue mal, vino la Reconquista, la pasaron muy mal los patriotas chilenos porque a todos los metieron, como se dice vulgarmente, en el mismo saco, y cuando llegaron las autoridades, las nuevas autoridades de España, llegaron con mano de hierro y la verdad es que pagaron todos justos por pecadores. Por lo tanto, ahí recién entendieron de que, oiga, sí, tenemos que ir a una plena independencia. Y no olvidemos que en este proceso de la reconquista española, las tres expediciones que mandó el virrey del Perú, las tres, fueron vía marítima, ya que ellos desde el Perú, desde el Callao, tenían toda esta flota protegida, naves, incluso corsarios, y con eso vinieron las tropas de los tres generales que terminaron con el dominio o con esta pequeña alzamiento que, como te lo decía recién, terminó en el desastre de Rancagua con las tropas del general Mariano Osorio. Todo fue por mar desde Perú hasta Talcahuano, que siempre lo menciono porque, como tú también lo dijiste, era un punto neurálgico en esta red de dominio que tenían los españoles en Chile. Y Valdivia y Chiloé. Así es, bueno, Talcahuano, como dato adicional, profesor, tenía una serie de fuertes, 8 si no me equivoco, muy poderosos. De hecho, el grueso de la fuerza española estaban acá, en el sur. Tenían Sí, su... la llamada frontera que en ese tiempo luchaban contra los mapuches principalmente. Así es, y como usted mencionó también lo que era Valdivia, Chiloé, por algo fueron los últimos acueductos en ser sometidos por las fuerzas patriotas. Lo veremos más adelante. Pero avanzamos más en el tiempo, ya entramos en el gobierno de Bernardo Higgins. Entonces, es aquí donde la Armada nace, ¿no? Sí, Como tal. sí, porque mira, anteriormente tuvimos intentos y para O'Higgins fue fundamental su formación. Él, tú sabes que su padre lo manda a Inglaterra, una isla, un país isla con una visión marítima tremenda. En ese tiempo eran los dueños de los mares. Por lo tanto, a eso agrégale que O'Higgins sabía que todo el proceso de la reconquista española fue rápida para ellos, porque Chile no contaba con el dominio del mar. Por lo tanto, luego del triunfo del ejército patriota chileno-argentino en la batalla de Chacabuco, él pronuncia una frase muy decidora, que es muy conocida, que dice algo así como: esta batalla o este triunfo y sin más serán insignificantes si no dominamos el mar. Así de claro. Y desde sus primeras semanas, días de director supremo, se aboca de cabeza a esto. Oye, haciendo una síntesis, nombra representantes en Europa y en Estados Unidos para comprar buques, contratar hombres, cañones, porque aquí en Chile no había nada. ¿Ya? Las gestiones realizadas por Aguirre en Estados Unidos y principalmente por José Álvarez Condarco en Europa, Inglaterra, fue fantástica. Llegaron, no te olvides, el navío San Martín, Widow, la Lautaro, llegó Lord Cochrane, y todo eso fue durante el periodo de O'Higgins, la creación de la primera escuela naval, que hoy día, que en ese tiempo se conoció como Academia de Jóvenes Guardias Marinas, la creación de los arsenales de Marina, la creación de lo que es hoy día la Infantería de Marina, de los abastecimientos, o sea, la finanza de la Armada. O sea, todo eso, Francisco, fue en un plazo muy corto, del año 1817, después de Chacabuco, hasta, digamos, octubre del año 1818. Contratación de oficiales, llegó Lord Cochrane, como te dije. Tú revisas los listados de los oficiales de la época, la mayoría de los oficiales eran extranjeros, británicos, teníamos norteamericanos. ¿Por qué? Porque Chile no tenía esa vocación marítima, no la había tenido España, por lo tanto, O'Higgins y su gobierno se tuvo que preocupar de todo eso. Es más, Manuel Blanco Encalada, muy niño, fue formado en una escuela naval en España, pero él estaba como oficial de ejército artillero, participa incluso en Maipú, y posteriormente lo pasa como capitán de primera clase, lo que se diría hoy día capitán de navío, a la Armada de Chile para comandar la escuadra, ya que no había ningún oficial que tuviera esas condiciones.
Profesor, usted acaba de mencionar un personaje clave, a mi juicio al menos, dentro de toda la saga, que es Lord Cochrane. Y es muy conocido, incluso seguramente nuestros amigos que están viendo la cápsula algo habrán escuchado de él, de sus hazañas. ¿Qué nos puede contar en forma breve de Lord Cochrane, de su aporte Mira, a la incipiente Armada Nacional? Mira, aquí tenemos algunos pilares de lo que estamos hablando, de esta creación de la Armada, el que tiene esta visión geopolítica de que teníamos que tener una escuadra fue O'Higgins, pero tuvo dos asesores directos, que fue Manuel Blanco Encalada y el ministro de Guerra y Marina, José Ignacio Centeno. O sea, esos dos personajes fueron fundamentales. Luego, Blanco Encalada toma el mando de la escuadra, tiene este tremendo triunfo ahí en Talcahuano, sigo con Talcahuano. Incluso hay una linda plaza que la remodelaron, yo hace poco anduve por allá, la Plaza Reina María Isabel, que rinde homenaje al primer triunfo obtenido por la escuadra Así es. chilena, Blanco Encalada. Y esto es algo tremendamente importante, Francisco. La escuadra chilena zarpa el 9 de octubre y el 28 o el 26 logra la captura de la Reina María Isabel y 7 transportes. Sí, disculpe, una pequeña acotación para quienes son de Talcahuano, es donde está el gimnasio La Tortuga, por ese sector. Hay como usted dice, hay una plaza que se inauguró hace poco, con una placa que indica que en ese lugar se capturó la fragata María Isabel. Eso como dato adicional. Gracias. Buen aporte. Bueno, y cuando Blanco Encalada todavía estaba disfrutando de este triunfo, incluso lo ascienden a almirante, capitán de navío, como decía almirante, llega a fines de noviembre del año 1818 este marino escocés, Lord Thomas Cochrane, que venía precedido de una fama tremenda. Él había sido uno de los oficiales, uno de los muchos oficiales destacados durante la guerra napoleónica, y que lamentablemente para él lo acusaron de un fraude en la Bolsa de Valores de Londres, que él no cometió, fue un pariente. Es sacado del servicio de la Real Armada Británica, lo despojan de su título, lo despojan de sus condecoraciones, y él se va a vivir, va a residir a Francia, donde es contratado por Álvarez Condarco, como lo mencioné anteriormente, con la tarea de comandar esta primera escuadra nacional que O'Higgins estaba creando. Llega, como te dije, a fines del año 1818, noviembre, le dan el mando de la escuadra y el grado de vicealmirante. Y aquí hay un gesto tremendo del almirante Blanco Encalada, que él, pese a haber obtenido un par de meses antes este tremendo triunfo ahí en Talcahuano, no duda en quedar como su segundo hombre al mando, como segundo de la escuadra, y eso es para que tú entiendas, y nuestros que también entiendan, el respeto y el prestigio que tenía este almirante escocés, que Blanco Encalada no dudó en ponerse a sus órdenes. Cochrane realizó 3 campañas en Chile, apenas llega a nuestro país, reorganiza la escuadra, la equipa y zarpa en enero del año 1819 en el primer crucero hacia el Perú. ¿Por qué? Porque la tarea que le había dado el gobierno O'Higgins no era otra que era terminar con la presencia española en el Pacífico, principalmente radicada en el Callao. Así es, como menciona también la figura clave de Manuel Blanco Calada, que dicho sea de paso, años después sería el primer ciudadano en ostentar el título de presidente de la República. ¿Ya? Así es. Entonces, 1826. Profesor, seguramente nuestros amigos estarán recordando algunos episodios de Valdivia, Chiloé, lo habíamos conversado antes. ¿Cómo fue eso las campañas que se dio más adelante? Mira, como te decía, yo te alcancé a mencionar el primer crucero. Lamentablemente para él no tuvo el éxito que buscaba, porque los españoles se refugiaron bajo las tremendas fortificaciones del Callao, no salieron a enfrentar combate. Vuelve Cochrane con su escuadra a Chile, muy decepcionado, y prepara una segunda expedición. ¿Ya? Y aquí llevan los famosos brulotes incendiarios y los cohetes Congre. Los brulotes, para que la gente entienda, eran embarcaciones cargadas con explosivos que se
se lanzaban contra los buques que estaban dentro de la dársena del Callao, y los cohetes Congreve eran como estos petardos que se tiraban con explosivos para dar en el blanco, pero a larga distancia. Lamentablemente no le dieron resultado. Se sabe de que pusieron en la confección de estos cohetes a prisioneros de guerra españoles, y los cuales, en vez de poner un palo derechito, pusieron un palo con nudo. Por lo tanto, apenas salieron, se rompieron y el cohete se fue para cualquier lado. Por lo tanto, no dio resultado. Y para no llegar con las manos vacías y tener que dar explicaciones a los representantes del gobierno, en ese momento habían ya cierta diferencia entre Cochrane y Centeno. Saltándose las órdenes que tenía, se dirige directamente a Concepción, habla con el intendente de ahí de la zona, el general Freire, quien lo apoya en este proyecto, te repito, sin informarle al gobierno, de capturar por sorpresa las poderosas guarniciones de Valdivia. Incluso el intendente Freire le pone una nave a su disposición, tropa de ejército al mando del coronel, sargento mayor en ese tiempo, Jorge Bochef, quien junto a los marinos, infante marina, logra la captura de las fortificaciones de Corral y Valdivia los días 3 y 4 de febrero del año 1820. Una operación que muchos en Valdivia recuerdan y que fue una proeza, ¿cierto?, para la época. Sí, mira, cifras. Las cifras son decidoras. De acuerdo a información histórica que tenemos, las tropas que desembarcaron en Valdivia eran aproximadamente 380, entre marinos, artilleros de marina, infante actual, infante marina, y los soldados de ejército. Y los españoles en la serie completa de fuertes eran más de 1200. Sin embargo, el primer fuerte es tomado a Guadalinglés Inglés a la 1 de la madrugada, y los dos últimos, Corral, fue tomado a las 8 de la mañana. O sea, se tomaron 8, 9 fuertes en menos de 12 horas. Y las fuerzas prácticamente, por cada 3 españoles había un chileno. Pero como se atacó Francisco de noche, por tierra, los españoles fueron absolutamente sorprendidos, y en vez de defender sus posiciones, empezaron a arrancar de una a otra, y al final, en vez de protegerse, se estorbaban. Y eso permitió de que Cochrane y sus hombres en muy poco tiempo lograran tomar, como decían los mismos españoles, el Gibraltar de América. Decían que era el reducto inexpugnable de Chile. Así es. Con eso Chile comenzaba a consolidar en los hechos el proceso de emancipación, pero entiendo que faltaba Chiloé, ¿verdad? Sí, mira, y rápidamente llega a Valparaíso, después la toma Valdivia, cubierto de gloria, y empieza rápidamente a presionar él al gobierno para expedicionar rápidamente sobre el Perú. Y así nace la tercera expedición que nosotros conocemos como Expedición Libertadora del Perú, en la cual no quedó él a cargo, no quedó Cochrane a cargo de toda la expedición, sino que dejaron a José de San Martín, jefe de todo el Ah, proyecto sí. este, y a Cochrane, jefe de la escuadra. Y la diferencia, al poco tiempo empezaron a surgir entre estos dos tremendos personajes, y para darle un golpe de mano a la inactividad que estaba teniendo el gobierno, que era comandado, o sea, perdón, el ejército, que era comandado por San Martín, Cochrane, por sorpresa, en la madrugada del 5 al 6 de noviembre del año 1820, elige a sus hombres y parten por una pequeña palizada que encontraron un espacio, un orificio, pasaron por ahí y tomaron al abordaje la Esmeralda. La primera Esmeralda que tuvo Chile, que en la historia de Chile nosotros conocemos como la Esmeralda de Cochrane, la mejor nave que tenían los españoles, y que en ese momento estaba cargada de pertrechos, alimentos, porque estaba preparando su viaje a las Filipinas. Y esa fue capturada por Cochrane, como te digo, el 5 de noviembre del año 1820, ahí en las narices de los fuertes de El Callao. Esa sería, si tú me preguntas a mí cuáles fueron
los hechos más importantes de la presencia de Cochrane en Chile fue precisamente la toma de Corral y Valdivia y la captura de El Callao, perdón, en el Callao de la Esmeralda. Y al poco tiempo, Francisco, para cerrar la presencia de Cochrane en Chile, comienza la diferencia entre Freire y O'Higgins. Él era muy amigo de ambos, por lo tanto, para no verse involucrado en esta guerra civil que se avecinaba, presentó su renuncia y a fines de enero del año 1823 él se va a Brasil a luchar por la independencia de Brasil, que la está teniendo contra los portugueses. Y así Cochrane se va a nuestro país, sirve en Brasil, luego de Brasil se va a Grecia y posteriormente vuelve a Inglaterra. Se reabre su juicio, en el cual había sido encontrado culpable y borrado el escalafón, quitado sus medallas, y al final vuelve a Inglaterra, lo reincorporan al servicio, incluso lo ascienden a almirante. Y hoy día, para nuestros amigos que puedan visitar Inglaterra, si tienen el tiempo, dense una vuelta por la Abadía Westminster, porque ahí, dentro de los principales personajes de Inglaterra, está sepultado este almirante que comandó la Armada de Chile desde fin del año 1818 hasta principios del año 1823. Así es, profesor. Acaba de mencionar la Expedición Libertadora al Perú, una gran empresa para la época, ¿cierto? Tomando en Sí. cuenta todas las circunstancias que estaba la incipiente república. Mira, desde un primer momento, cuando San Martín apoya a O'Higgins, luego del desastre de Rancagua, y se comienza a armar el ejército libertador de los Andes, estos próceres sabían que si el Perú, el virreinato del Perú, continuaba en pie con el poder que tenían, la independencia del resto de los países de Latinoamérica que conocemos hoy día nunca iban a estar asegurados. Por eso que el plan era liberar Chile y luego desde Chile vía marítima crear esta escuadra que la creó con mucho sacrificio O'Higgins, con costos muy altos para nuestro país, y de aquí era mandarla hacia el Perú. O sea, esta expedición libertadora del Perú, Francisco, venía siendo elaborada durante mucho tiempo y lo que se buscaba era precisamente terminar con la presencia española ahí en Perú, el Callao, para consolidar la independencia del resto de las posiciones que había tenido el rey de España en América. Eso, en síntesis, porque era lo más importante. No era un ámbito expansionista, no que Chile quisiera crecer. No, no. Tú sabes que no, nunca hemos sido un país con esas miras. Así es, y gracias a esta gran operación naval, no solamente permitió liberar al Perú, sino también sentó la fase de la Armada Nacional, ¿cierto? Lo que sería Exactamente. Fue la nuestra Armada. consolidación de este proceso, porque Chile al final queda como, no decir como dueña de los mares, pero la presencia de la Armada de Chile a través de sus naves, incluso llegaron hasta las costas de Acapulco. ¿Ya? De ahí a la Armada Española prácticamente no quedó reducida a nada. No quedó reducida a nada a partir de ese momento. Exactamente. ¿Cómo se fue la reconstrucción de la Armada, profesor? Porque muchos se estarán preguntando eso, ¿cómo fue el proceso de rearme, verdad? Mira, con mucho, tuvo un costo muy grande para el gobierno de O'Higgins, porque como nuestro amigo deben saber, el reino de Chile era un reino pobre y nuestro principal comprador era el virreinato del Perú. Por lo tanto, imagínate que esta guerra por la independencia, que parte tímidamente el año 1812, ahí encabezada por José Miguel Carrera y otros próceres, posteriormente viene todo el periodo de la Reconquista y rápidamente pasamos a la patria nueva, son muchos años donde el comercio chileno estuvo prácticamente paralizado. O'Higgins no tenía dinero, por lo tanto aplicó impuestos, confiscó bienes, confiscó animales,
por lo tanto, contrató un tremendo empréstito con Inglaterra, por lo tanto, para comprar buques, para contratar hombres y armamento, fue un costo tremendo para el país. Y no te olvides que ahí en la zona ustedes tenían la famosa Guerra Muerte. Por lo tanto, fue un momento muy complicado para el gobierno de O'Higgins, que una vez que termina la expedición libertadora del Perú, la aristocracia, la iglesia, decían, oye, ¿para qué quieren seguir con un ejército? ¿Para qué quieren seguir con una armada con tanto costo si ya nuestra independencia está lograda? Y por eso, Francisco, que después de tanto sacrificio, después de tanto gasto realizado, no te olvides que asume el año 23 el general Freire como director supremo, con las arcas fiscales prácticamente en la ruina, y una de las primeras medidas fue terminar con la escuadra nacional. Y la mayoría de las naves son rematadas o desarmadas. ¿Por qué? Porque no había cómo mantenerla. Y de ahí viene lo que tú me preguntaste hace un par de minutos atrás. Se tiene que rearmar la escuadra porque la independencia de Chile no estaba asegurada, porque como tú me lo dijiste también, aún quedaba la presencia realista en Chiloé. Y recién, el año 1826, esta misma escuadra, que fue rearmada, llevando las tropas del ejército al mando del general Freire, comandada por Blanco Encalada nuevamente, en enero del año 1826 le dan el golpe de gracia a este tremendo coronel español, el señor Quintanilla. Así, esta escuadra nos consolidó la independencia de Chile en Chiloé también. Era el último acueducto, entiendo, de la corona española en toda América del Sur y América Latina, entiendo incluso. Exactamente. Hay algunas personas que dicen, no, que el coronel Rodil en el Callao, pero no, eso fue un poco antes. Chiloé fue el último reducto español de toda América. Entonces, ahí se puede considerar como el fin del proceso de emancipación, 1826. Exactamente. Recién ahí, o sea, no, ni siquiera Recién. ¿ven? Es por eso importante instruirse. Por eso nos queda pocos minutos, le voy a dejar un espacio para algún comentario final y por cierto invitar a todos nuestros amigos que visiten el museo también, porque el museo cuenta con una sala dedicada justamente a este tema. Sí, mira, muchas gracias por la oportunidad, Francisco, invitar en estas fiestas patrias, no todo va a ser ramada, a que vengan a nuestro museo, está en el antiguo edificio de la Escuela Naval, un lugar emblemático, un lugar histórico, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, recién hablamos de la reina María Isabel, tenemos la mesa de la Cámara de Oficiales que fue sacada de ese buque capturado el año 1818, elementos pertenecientes a Blanco Encalada, maquetas de unidad de la primera escuadra, y además es un lugar muy hermoso. Pueden venirse a tomar un café, aprender de historia, por lo tanto, vengan a nuestra dependencia. Estamos abiertos de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Agradezco, Francisco, la oportunidad que nos das como museo para dar a conocer en estas cápsulas parte de nuestra historia naval y espero que no sea la última, pues, amigo. No, bueno, esta es como una tradición de los meses de septiembre y es importante, profesor, porque como mencioné al principio, siempre está en la concepción de las personas el 18 de septiembre lo que pasó en Santiago, acá en Concepción un poco las campañas militares, pero poco se habla del tema naval, como que el tema naval queda circunscrito a lo que pasó el 21 de mayo, ¿verdad? Los navales, pero nunca, poco se habla de lo que pasó en la independencia, la importante participación que tuvo la incipiente Armada de Chile. Por eso yo agradezco al museo de abordar estos temas, para que nuestros amigos sepan un poco más en este mes que conmemoramos no la independencia, pero sí las fiestas patrias, el 18 de septiembre, la instalación de la primera Junta de Gobierno. Profesor Marco, quiero darle muchas gracias y un saludo afectuoso a todo el equipo del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. Muchas gracias, Francisco, y hasta la próxima. Un placer nuevamente haber compartido. Y que tengan felices fiestas patrias. Muchas gracias igualmente. Nuestros amigos igual, que estén bien. Gracias.